¿Sí? Buenas noches, chicos, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Si me escuchan bien, bienvenidos a nuestro módulo de lenguaje de ciclo 5. ¿Sí? ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo va todo? ¿Sí? ¿Están ahí todos online? ¿Listo? Bueno, chicos, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Tomás San Miguel. Yo soy su tutor de lenguaje en este módulo. Lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco en ciertas temas y temáticas que tienen que ver con pues, nuestra área de lenguaje y español. Entonces, en el día de hoy traemos una temática bien importante, interesante, que esperamos pues ustedes pongan un poco de su participación, de su interactividad, ¿no? Y estén ahí bien activos comentando en el chat, porque pues esa es la idea, ¿no? Realmente el aprendizaje se basa en una construcción mutua entre seres iguales, entonces por ese motivo, por esa razón, es que esperamos, ¿no?, que ustedes estén ahí participando activamente. Es una horita nomás, les pedimos mucha atención, disposición, cualquier pregunta, duda, inquietud, ¿sí? Ahí en el chat nos comentan, ¿sí? Y con mucho gusto estaremos dispuestos a responder cualquier inquietud, ¿listo? Entonces, el día de hoy el tema tiene que ver con el ensayo. ¿Listo? ¿Sí están las diapositivas ahí? Para que los chicos la vean también. Bueno, entonces ya teniendo claras las reglas, yo quiero saber si pues todos están ahí atentos, activos, si prestaron mucho cuidado, mucha atención con pues lo que es. Mi nombre es Tomás San Miguel, voy a estar con ustedes este módulo, lo repito de nuevo quizá para las personas que están ingresando aún. Entonces, hoy vamos a entrarnos al ensayo, ¿listo? Espero que ya estén viendo pues las diapositivas, ¿no? Todavía no. Entonces, un minutico. Entonces, antes de ver las diapositivas, entrar en contexto y en teoría, me gustaría preguntarles para ustedes, ¿no?, con sus propias palabras, sin buscar por internet, para ustedes, el ensayo, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir con sus propias palabras? Ahí en el chat, pues esperamos su participación, ¿sí? Mientras que inician las diapositivas. Para ustedes, ¿qué es el ensayo, chicos? ¿O cómo abordaríamos el ensayo? Yo creo que ya están viendo ahí las imágenes. Entonces, ¿qué? ¿Cómo podemos definir con nuestras propias palabras el ensayo? Me dicen, es lo que planteamos antes de hacer alguna actividad. Lo que planteamos antes de hacer una actividad. Bien. Quisiera como que la desarrollaran más. Como que, ¿qué tipo de actividad? Dame un ejemplo. Creo que está confundiendo a ensayar. Ok. Entonces, o que hay varios sentidos que se abordan desde el lenguaje, ¿no? Y hay palabras que son polisémicas. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que suenen igual, tienen muchos significados, ¿no? Entonces, una cosa es el ensayo, como el calentamiento previo antes de una competencia, ¿cierto? O antes de, no sé, la clausura, una obra de teatro. Entonces ustedes ensayan la obra de teatro antes de presentarla para que pues todo salga bien. Y lo que hacen es, ¿sí?, entrenar, como un entrenamiento. Pero ese no es el ensayo al cual nos estamos refiriendo desde el lenguaje. Al ensayo, ya como tal, desde el lenguaje nos estamos refiriendo al ensayo
crítico o al ensayo literario. ¿Listo? ¿Qué más nos pueden decir? ¿Me escuchan? Perdón, chicos. ¿Sí me escuchan? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Los interrogantes que tenemos para construir una reflexión. Interrogantes que tenemos para construir una reflexión. Listo. Hay más bien la reflexión. Hay una serie de interrogantes, después construir una serie de reflexiones, una serie de análisis, ¿cierto? ¿Qué más nos dicen por ahí? Es un escrito que interpreta y evalúa un tema. Es un Un escrito escrito que interpreta y evalúa un tema bueno. Espero Espero que no lo hayan sacado de internet, ¿no? Pero sí, tiene que ver justamente con lo que están refiriendo, ¿sí? Entonces, no sé si ya están viendo las diapositivas, la imagen siguiente tiene que ver con la definición del ensayo. Y vendríamos, aparte de considerar el ensayo como una tipología de texto, ¿sí? Porque se puede considerar el ensayo como un tipo de texto, a diferencia de como un tipo narrativo, un tipo lírico, ¿sí? Un tipo puede ser también prosódico, ¿no? Entonces, de ahí podríamos inferir que la tipología, pues, es un tipo de texto, que el ensayo es una tipología textual, pero no es la única. Hay varias, está la tipología descriptiva, está la tipología narrativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la diferencia de, por ejemplo, una narración a un ensayo? ¿Sí? Y ustedes ahí están viendo en la imagen es que justamente aparte de ser una tipología, es un género en sí mismo. Entonces, ojo por eso, porque este concepto es clave. Género. ¿Listo? Y si ven que otra vez vuelven las palabras polisémicas a aparecer, ¿no? El lenguaje es muy general, porque el género, hoy en día se habla del género, pues, de igualdad de género, ¿sí? Ya no se habla de, no sé, como los homosexuales o las lesbianas, sino se habla desde una categoría teórica que es el género, ¿no? Pero eso no tiene que ver con el ensayo, solamente es que el género como tal, ¿sí? Que vendría siendo el ensayo, es otro tipo de como que generalidad, algo que es canónico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que el ensayo es un género que se especializa en qué. Y ustedes pueden ver ahí otras dos palabritas, que es análisis y reflexión. ¿Cierto? Entonces, siempre que hablemos de un ensayo, vamos a decir que es, ¿sí? Un género que analiza, critica un tema, ¿sí? Y unas ideas en específico, y su idea principal o pues la intención del texto es defender esa postura. ¿Listo? Es defender ustedes qué piensan relacionado a un tema, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé, ahorita cuando venía para acá, estaba mirando el Facebook, ¿sí? Y me di cuenta que hay muchos casos de inseguridad que se están incrementando demasiado. Entonces, hay un tipo de gente que, ¿ustedes qué piensan? Pero se inclina por, pues, una especie de limpieza social, está de acuerdo con la paloterapia, ¿cierto? Ven a un ladrón y prefieren pues, cogerlo a pata y si lo cogen en lo posible, si uno no les da los buenos tramas, ¿cierto? Pues no va más allá de groserías, insultos y bueno, etcétera. Pero vemos que esa realmente pues, no es una solución. Sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo pues atracos, robos, ¿sí? Y pues hay posturas que uno en relación a esta temática, ¿sí? Hay ideas que ustedes dicen, oiga, ¿yo qué pienso? ¿Cuál es mi postura? Y yo quiero que ustedes me digan en su chat, en el chat, ¿cuál es la postura?
¿sí? Frente a esta temática en particular para entrar al género del ensayo como tal y empezar a entenderlo en su profundidad, porque entonces estaríamos haciendo análisis, ¿sí? Y estaríamos haciendo reflexiones, ¿sí? Frente a un tema en específico, y también estaríamos como que abordándolo con unas ideas y argumentando nuestra posición, ¿listo? Entonces, siempre que hablemos de esto acá, okay, defender mi posición. ¿Frente a qué? Frente a un tema. ¿Sí? ¿A partir de qué? De unos argumentos. Entonces, ustedes no sé qué piensan. Yo voy a entrar un poco a problematizar la temática, ¿sí? Porque ese es el ensayo como tal. Y es el asunto de, oiga, realmente, ¿cuál es como que la solución frente a estos problemas de inseguridad? O sea, hablamos de una reinserción, hablamos de que cuando el delincuente sale de prisión, realmente sale reinsertado. Miren el concepto de reinserción, ¿sí? De que es reinsertado de nuevo ¿a qué? A la sociedad, porque pues se había desviado el camino ideal, ¿sí? Había cometido una serie de delitos, ¿sí? Y eso lo llevó a privarse de la libertad, pero cuando salió, ¿sí? Quizá no hubo las oportunidades, no le brindaron las condiciones para poder surgir, ¿sí? Debido a pues, su pasado. ¿Y qué sucedió? Pues volvió a la delincuencia, a delinquir, y muchas personas seguramente están bajo esa situación. Y des en cuenta el contexto, ¿no? Porque pues fuera un año normal, pero este año es atípico. Entonces, se incrementa totalmente el sentido de supervivencia en el sistema, ¿cierto? Como que las personas están dispuestas a matar por un celular, por no sé, una maleta, un computador, ¿sí? Una gorra, por ejemplo. También fue el caso que pasó en Bosa, ¿sí? Estaba viendo que había aparecido un video en Transmilenio relacionado a una operaria que también fue apuñalada por robarle el celular, ¿sí? Entonces, frente a esta situación tan dramática y tan tensa, ¿ustedes qué harían? ¿Se dejarían robar? ¿Dirían no? ¿Lucharían? ¿Forcejearían con el delincuente? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Porque también es el asunto de, pues, el objeto y cualquier cosa material es reemplazable, pero la vida humana quizá es muy difícil, y no quizá, sino realmente no se puede reemplazar, ¿cierto? Entonces, más allá de eso, podríamos entrar en la discusión de da rabia, da coraje, hay una serie de emociones, ¿sí? De situaciones que empiezan a como hervir en la sangre, y uno empieza como a tener ira, a tener rabia, y como que están de acuerdo en hacerle daño a esa persona que es capaz de hacerle daño a otra persona por un bien material. ¿Qué dicen en nuestro chat? Me pregunta si alguna opinión de otro escritor o reforzar lo que Sí, correcto. ¿Quién dijo eso, perdón? Jorge Andrés. Bien. Ahí lo que tú estás haciendo es refiriéndote a un tipo de argumento, ¿sí? Eso no está en las diapositivas, ¿sí? Pero es un tipo de argumento de autoridad. Normalmente, cuando nosotros empezamos a hacer un ensayo y introducimos un tema, tenemos que fijarnos en los antecedentes, ¿sí? No podemos hablar de cualquier tema, por ejemplo, de la delincuencia, así desde un punto de vista, ¿sí? Como muy casual, como muy cotidiano, ¿no? Tenemos que remitirnos o a una noticia, a un suceso en particular, ¿sí? A un hecho de la vida real,
o a un teórico que aborde el problema social de la delincuencia desde el ámbito psicológico, social, afectivo, bueno, etcétera, y yo lo puedo estar citando, ¿sí? Entonces, eso me sirve a mí como referente. Entonces, ojo porque eso que dice Jorge es muy importante en el ensayo. Hay que saber citar. Hoy tal vez no vamos a abordar cómo es eso de las normas APA y cómo citar, pero ese tipo de argumento de autoridad es muy importante en el ensayo porque le da peso, le da valor, ¿sí? Si tú estás hablando, por ejemplo, de un asunto literario, pues te vas a remitir a los teóricos literarios para hablar de la estructura y del funcionalismo de la literatura. Ya te escuchamos. Ya te escuchamos antes. Habla. Estamos Hola, hola. escuchando. Hola. ¿Me escuchan? Sí, es que yo ya hice lenguaje, entonces, pues, ¿qué hago? Mira, Valentina te va a responder en el chat, ¿listo? Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, eso que dice Jorge es muy importante, ¿listo? Hay más tipos de argumentos. Hay también, Jorge, para que te vayas con otro dato importante. Hay una serie de argumentos que no son argumentos y que son falsos, pero no se llaman argumentos falsos, se llaman falacias. Y también hay un tipo de falacias. Entonces, ¿qué son esas falacias? Son argumentos que están errados y que si uno no lo sabe, lo pueden estar persuadiendo, ¿sí? Convenciendo con falacias de cuestiones que no tienen que ver realmente con la realidad, ¿no? Sino realmente con argumentos sólidos, ¿listo? Entonces, el asunto es muy, pues, importante en el ensayo determinar eso, saber cuáles son los tipos de argumentos y los tipos de falacias, Jorge. ¿Listo? Eso es importantísimo para uno entender en su estructura y en su función cómo es que esta tipología textual funciona. Porque, por ejemplo, también dice que el formato del momento de escribir un ensayo básicamente es necesario. Claro, sí. Sí, hay muchas pues, normas, ¿no? Hay normas Incontec, hay normas APA, pero lo importante es saber citar adecuadamente, o sea, porque es que hay un riesgo y es lo siguiente, chicos, y eso es lo que pasa muy comúnmente en el colegio. Cogemos la información de Internet y ¿qué hacemos? La copiamos tal cual, ni siquiera le ponemos comillas ni ponemos la fuente de donde la sacamos, sino que nos atribuimos esa información como si fuera nuestra y es de otra persona que ya existe y eso se llama plagio y es un delito. ¿Listo? Entonces, chicos, ojo con eso que nos dice Jorge y nos recuerda que son pues las normas APA y cómo es que se debe citar, porque eso es poner un argumento, ¿no? De peso en nuestro ensayo. ¿Listo? Pero entonces, hasta aquí dudas, preguntas o inquietudes. ¿Listo? El tema, vamos a entrarnos a algo bien especial y bien, no sé cómo estamos de tiempo. 7:25, listo. Vamos a entrarnos a algo bien especial y es los aforismos. No sé si alguien sabe qué es un aforismo con sus propias palabras, aunque pues, es una palabra que no es muy común en nuestro lenguaje cotidiano, ¿sí? Pero se los voy a explicar rápidamente. Un aforismo es un ensayo brevísimo.
¿Listo? Entonces, vamos a ver unos aforismos. Yo quiero que ustedes hagan esto: análisis y reflexión. ¿Listo? ¿Para qué? Para determinar cuál es el tema del que nos habla el aforismo. ¿Listo? Que ya saben que el aforismo es un ensayo que es brevísimo. ¿Correcto? Entonces, vámonos con el primer aforismo, Valentina. Es una frasecita, ¿sí? ¿Qué dice el aforismo? Sí, por favor, es que no recuerdo el orden. Se ha vuelto tan escaso el servicio doméstico que lo mejor es casarse con una sirvienta y contratar una señora. Ok, listo. Ahora, ya después de haberlo leído, Valentina, y ustedes también, ¿no? Porque ustedes están viendo en la pantalla, ¿qué podemos decir respecto a este aforismo? ¿Cuál es la temática central que defiende nuestro primer aforismo? Voy a ponerlo por acá. O nuestro primer ensayo brevísimo. Ese tema, vamos a volverlo a leer. Se ha vuelto tan escaso el servicio doméstico que lo mejor es casarse con una señora y contratar una sirvienta. Casarse con una sirvienta y contratar a una señora por días. ¿El tema es servicio doméstico? ¿Será que el tema es servicio doméstico? Yo diría que hacer de verdad. Sí, pero tiene una postura. Miren quién lo dice. ¿Ustedes quién creen que diría esto? Un hombre, ¿cierto? Exactamente. Entonces, acá, ¿qué podríamos referirnos frente a cómo se ve la mujer? Pero mira lo que dice, porque es que no es cualquier cosa lo que dice. O sea, se toma a la mujer desde dos ámbitos. Desde el ámbito como mujer, como también satisfacer sexualmente al esposo, ¿cierto? Se toma como el otro ámbito más como a la servidumbre, exacto, esa concepción de hacer oficio, hacer aseo, cocinar, planchar. ¿Y qué nos dice el aforismo? Que se ha vuelto tan escaso el servicio doméstico. ¿Sí? O sea, contrasta dos versiones de la mujer. ¿Sí? Exactamente, es muy machista. ¿Sí? Es un asunto muy, muy machista. Entonces, podríamos estar diciendo que realmente lo que se refiere nuestro aforismo es a qué. No es al servicio doméstico. Miren la profundidad que tiene, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Ustedes qué creen? O sea, el tema es nuestro primer aforismo. O sea, lo que yo le digo, dos versiones de la mujer. Una que es como a lo sexual y otra como que es a la servidumbre. Y podríamos decir que en la jerarquía del hogar, ¿qué pasa con esas dos figuras jerárquicas en el hogar? ¿Cuál está encima de otra? Pues se supone que no, ¿no? O sea, pero se supone que la mujer de la casa, o sea, ella no haría oficio, la que está, o sea, entre esa concepción de hogar, o mucha gente, no sé, contrata personas para que les hagan esos quehaceres porque no tienen tiempo ni disponen por estar trabajando de eso, no sé, pasemos a la realidad cotidiana y miremoslo ahí. Entonces, equiparar como a la mujer, ¿sí? Dueña de la casa, es como que sí se le han delegado unas funciones, ¿cierto? Como mujer y como sirvienta, ¿cierto? Pero
es más provechoso yo casarme con una sirvienta, ¿sí? Y contratar una mujer por día. Exacto, exacto. O sea, y podemos hablar de aquí algo muy, muy fuerte. ¿Tú dices necesidad? Sí, es algo como... Ajá. Sí, utilitarismo, porque es útil, para eso la tiene. Y pongámonos a pensar en nuestro caso colombiano, ¿será que hay muchas familias así? O sea, en el que son matrimonios de 10, 20 años, el esposo hace, deshace y la mujer ahí dócil, quieta al hogar, a la familia, entregada, ¿sí? Y pues, no sé, curiosamente también yo lo relaciono con mi vida personal, pero bueno, y es porque me pasó algo a nivel familiar que me hace pensar justamente en eso. Y como yo digo, oiga, ¿cómo es posible que una persona que uno quiere de la familia se aguante tanto a un man, ¿sí? Que lo que hace es maltratarla y tal, pero se aferra a cuatro paredes y es esto mismo, o sea, y ella estuvo hace como 8 años a punto de irse y el man le lloró, le suplicó, que iba a cambiar, y ahorita otra vez la misma vaina y pa. Claro, sí, claro. Y pues es que confundimos, ¿no? Porque te quiero, te aporrio, ¿no? Y pensamos que el amor es el maltrato, ¿no? Y realmente eso es algo que está totalmente errado, que en extremos desemboca a muchas tragedias, ¿no? ¿Cuántos matrimonios nos terminan en muerte? ¿Sí? Pues justamente por eso. Entonces, no sé si entendieron básicamente nuestro primer ejercicio frente a este aforismo, que es un ensayo brevísimo, pero sí ve que le alcanzamos a sacar temas. Hicimos un análisis y a partir de ese análisis empezamos a hacer una reflexión, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Sí? Ya de este aforismo, pues que mete a la mujer en dos versiones, la sexual y la de la servidumbre, y las equipara, ¿no? Las iguala, ¿sí? En un asunto del mercado. Porque dice que se volvió escaso, ¿no? Y tras del hecho, dice, sale más barato, ¿sí? Entonces es un asunto, ¿sí? Los conceptos, como tienen como que una profundidad mucho más temática y podemos, en una sola frase, mire todo lo que hablamos, ¿cierto? Claro, le falta quererse, amarse, pero el aforismo ya, si lo vemos como tal, desde lo literal, es alguien que tiene una visión machista de las cosas, ¿sí? Que entiende muy bien esos micromachismos que hay en la sociedad y los refleja a partir de una frase, de un sentido muy fuerte y parece como si fuera un gran ensayo esa frase. Entonces, eso es un aforismo. ¿Listo? Vayámonos con el segundo aforismo. Vale. Voy a borrar acá. Cuando le preguntaron a Norman Schwarzkopf, ¿usted perdonaría a un terrorista? El general respondió, el perdón es cosa de Dios. La nuestra es procurar que ellos dos se encuentren lo más pronto posible. Listo. ¿Aquí qué podemos decir? ¿Cuál es nuestra temática? ¿Cuál es nuestro análisis y reflexión para determinar esa temática que nos habla del aforismo? Venganza por mano propia, como... ¿Por qué?
Aquí me dicen que juicio, muerte. Juicio y muerte. Bien. Ignacio Sí. dice odio. Odio. ¿Qué más podemos decir frente a esto? Indignación, dice Tefi. ¿Será? Miremos bien. El aforismo. Tratemos de ubicar esas palabras que podemos relacionar con grandes como campos de la humanidad. Cuando le preguntaron al general Schwarzkopf si perdonaría a un terrorista, él respondió, el perdón es cosa de Dios. Lo mío, sí, es enviarlo lo más pronto con él. ¿Sí? Enviarlos lo más pronto con él. Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Es que no quiero decírselos así tan rápido, quiero que ustedes reflexionen, hagan el esfuerzo de ustedes hacer análisis, de determinar, oiga, es que esta palabrita yo la podría relacionar con este tema y esta otra palabrita con este otro tema. Justicia, ¿no? Justicia. Bueno, hay dos cosas muy, muy importantes. Vamos a verlo así. Sherry dice justicia por mano propia. Justicia, y tú habías dicho venganza ahorita. Pero también podría ser perdón, ¿no? Pero entonces Claro. yo diría que la religión también entra ahí. Claro, Esta palabrita es mucho más acorde al aforismo. O sea, no quiero que descuiden estas dos, pero realmente la temática tiene que ver con política y religión. ¿Sí? Realmente el sexo, política y religión, son los dos grandes temas que abarca eso. Entonces, ¿por qué? Ahora yo quiero escuchar su análisis y sus reflexiones. Valentina dice, puede ser justicia y por qué pagar por todo el daño que hizo, bien sea con la muerte o con cadena perpetua. Ok, listo. Hay muchas maneras de hacer justicia, ¿cierto? O venganza, yo no sé cómo ustedes lo llamen, porque es que ella también estaba en la misma discusión, una pregunta así como, ¿qué es realmente justicia o venganza? Y el asunto es muy profundo porque no existe ni justicia ni venganza, sino existe la estrategia. Dios es el único que hace justicia. ¿Será? Pues yo no sé. Dios, o sea, hay gente que cree en la justicia divina, hay otra gente que cree en la justicia humana. Yo la verdad no sé qué pensar frente a ese tema. Es muy, acá nos podemos quedar horas hablando frente a eso. Pero lo que yo sí les quiero decir es eso, ¿no? Como que no existe justicia o existe venganza, sino existe la estrategia, ¿sí? O sea, lo bueno y lo malo es muy relativo en muchas sociedades, en muchas culturas, ¿sí? Entonces, ok, bueno, eso es una postura muy cristiana de, es todo lo contrario a la ley del talión, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente, es como que si te pegan una bofetada, tú pon la otra mejilla, ¿no? Eso es algo muy cristiano, ¿sí? Y es algo muy, a mí se me hace que también es un doble riesgo, expresa una virtud, pero también expresa como que, entonces me dejo pegar todas las veces que quiera y pasan por encima y yo perdono y perdono y perdono. No, también toca tener cuidado con esa postura, ¿no? Pero el asunto de política y religión es que se van dos contextos. Cuando hablamos de perdón, hablamos de moral, ¿sí? De lo que el humano considera bueno y malo, ¿cierto? Y si está dispuesto a perdonar eso que le hicieron que es malo, ¿no? Entonces, cuando le preguntan a un general, claro, muy relativo, muy subjetivo, ¿sí? Pero en la subjetividad del general
la manera de pedir perdón es matando, ¿sí? O sea, una manera de redimir al terrorista para el general Schwarzkopf es que matando dentro de su subjetividad, porque es que él no es una autoridad espiritual o moral, ¿sí? Él es una autoridad de qué? Bélica, política, militar, ¿cierto? Tiene todo un contexto y una lógica dentro que lo que encarna es la guerra, la violencia, ¿sí? En su código mental, ¿sí? No está la palabra perdón. Quizá la única manera de que exista es como él respondió, enviándolos con Dios. Él no es quien los perdona porque en su lógica no existe ese valor del perdón. Existen otros valores, ¿no? Como la estrategia, como lo militar, como la guerra, como el ganar, el territorio, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, tiene que ver con política y tiene que ver con religión nuestro aforismo. Habla del perdón, el perdón tiene que ver con la moral, ¿sí? Pero es que pone al general como autoridad de una moral bélica, que pues no tiene sentido porque al final, pues el perdón no está dentro de ese código y esa lógica que implica la guerra. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal este aforismo? ¿Cómo les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Muy subjetivo? Sí, es bastante, y hay otros dos, vale, hay otros dos, creo que el otro es el de... ¿De qué sirve un barco pirata? ¿De qué sirve en un barco pirata que el cocinero sea honrado? Contesten esa pregunta y me la dicen, chicos. ¿De qué sirve en un barco pirata que... Ay, borré esto no tiene que borrar. Que el cocinero sea honrado. ¿Será que sirve de algo? ¿Qué es un barco pirata? ¿Qué hacen los piratas? ¿A qué se dedican los piratas? O se dedicaban porque ya no hay. Ajá. Valentina dice que se puede coger en que no se les mandó. Ok, pero tratemos de ir más allá, un poco más allá, pongámonos en el papel del pirata, pongámonos en el papel, seamos nosotros por un momento los dueños del barco, de la embarcación, abstraigámonos un poco y fijémonos en eso. No sé si pensamos un poco en el pirata como el terrorista de la época, ¿no? De esa época de... Ok. Tiene que ver con eso, justamente. Pues sí, no puedo ver por algunas manos. Uh-huh. Vamos a pensar o sea, ¿será de que el barco deja de ser igual de, bueno, malo, de tener sus intereses, que es el saquear, porque el cocinero sea honrado? ¿Será que sí? No, y que puede que él no saquee, pero los está alimentando para que vayan y roben. O sea, de por sí, acá hay un asunto bien interesante. Tratemos de pasarlo un poco a nuestro plano colombiano. Cuando quemaron los CAI, ¿sí? Y que salió mucha gente de acuerdo diciendo, no, bien hecho que han quemado porque mataron tanta gente, porque dieron... Y otra gente dijeron, no, es que no es justo porque es que no, o sea, no todos son malos.
¿cierto? No todos y hablaban y decían, no, es que si la institución fuera un árbol, sería un árbol de manzanas podridas, ¿no? Y no se trata de que son unas cuantas manzanas, sino son todo el árbol. Entonces, sí, por uno pagan todo. Sí. Qué curioso que se les devuelve eso mismo. El policía llegaba así, al estudiante hace protestaba, por uno pagan todo. No se actualiza, no se aprovechaba, por uno pagan todo. Y se les devolvió porque, pues, se comprobó que en todo este tiempo increíble, ¿no? Han modificado hacia el arquitectónico la estructura de un país dentro de una situación de esta índole. O sea, la ciudad puede entrar en crisis en cualquier momento si toda la gente sale a marchar al mismo tiempo, ¿cierto? No tienen la seguridad, no tienen la infraestructura, no tienen los hombres, no tienen, ¿sí? Entonces, ya que uno dice, oiga, tantos años pagando impuestos y no se han encargado de mejorar un entonces uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y es que hay una gente que defiende, otra gente que no, y dice, no, es que no todos son buenos. Entonces, lo que pasó en Skype, ¿por qué fueron las protestas? Y es que son hechos de la vida real, pero yo no puedo crear, o sea, como coincidir con eso que de la vida real. O sea, fueron dos policías los que mataron a hombre a Javier Osorno. Ya no sé. ¿Y qué pasó? Acá en Iniciativa, pues los que estaban en el CAI eran, no lo golpearon, pero ¿será que tienen responsabilidad? ¿Tienen responsabilidad? ¿Acaso no fueron jóvenes? Y por ahí vamos a nuestra temática, ¿no? La complicidad. De ese apoyo no podemos decir que nuestra temática es la complicidad. Se vuelve cómplice, igual, o sea, no sirve de nada que el cocinero sea honrado, si acaso, o sea, para que no mate a todos, que se quede con el barco y la discusión, ¿sí? Y haga un complot. Eso también sería subjetivo, porque si lo vemos desde la posición del pirata, pues me está haciendo bien, está ayudando a sus compañeros a lograr un objetivo. Claro, sí, pero Vamos a verlo por el lado de él. claro, claro, sí, o sea, es que eso, el ensayo reúne muchas visiones, muchas, o sea, posiciones, y es que no puede defender su posición. Lo que tú dices es subjetivo, pero en este caso, ¿será que la intención del autor va a esa subjetividad o va más a otra subjetividad? O sea, no va a ser la o sea, porque sí, yo entiendo, porque hay muchas películas que hacen ver al villano como bueno. Entonces tenemos como villano, el guasón. Ah, también. Sí, exactamente. Entonces, realmente el que sale victorioso es quien cuenta la historia. Quien cuenta la historia. Hay muchas variaciones de esa realidad. Exacto, para hacernos su posición en un territorio desde donde hablar. Siempre que nos referimos a una temática, tenemos un terreno que se llama epistemológico, ¿sí? Un territorio epistemológico. Para los que les interesan las palabras raras, la epistemia tiene que ver con la ciencia de las teorías. ¿Sí? La que estudia a lo largo de todas las teorías que han surgido de la lingüística, la sociología. Entonces, uno tiene que tener un terreno epistemológico teórico para el cual basarse. ¿Listo?
Entonces, defender mi posición. ¿Y cuál sería la posición en este caso frente a este aforismo? ¿No? Pues que realmente no sirve de mucho. Si lo ponemos de ahí, ¿de qué sirvió que sí? Los otros policías no eran los que lo maltrataron, pero eso acaso sirvió para que la gente no incendiara las cosas y se saliera y se rebotara y hubiera muertos, y hubiera, ¿sí? O sea, no sirvió de nada, ¿sí? Ellos también fueron cómplices. Y ellos así, o sea, no hayan dicho, o sea, se quedaron callados, no hablaron, no dijeron, oiga, no le pegue más, ¿sí? Hasta, es que mira, justamente hoy está viendo también un asunto re loco de Suacha. Yo no sabía ni siquiera, hasta hoy me entero, ¿sí? Cuando hubieron todas las protestas, hubo una serie de incendios en Suacha, o como que incendiaron un CAI, y dentro del CAI habían jóvenes, y los policías no hicieron nada para socorrerlos ni nada, y los testimonios y los relatos que cuentan ahí son re fuertes. Y yo veía eso esta tarde y yo decía, uff, ¿y yo por qué no sabía si esto pasó hace tanto y tanto? Y es porque pues, los medios de comunicación, a uno le llega otra información, todo está muy estudiado, pero yo me ponía a pensar, oiga, definitivamente no sirve de nada, son igual de que cómplices, ¿sí? Porque por eso pasó todo lo que pasó y sucedió. Entonces, chicos, no sé si alcanzamos a otro aforismo, son las 7:53, el otro aforismo. ¿Cuál creen que es el tema y cuáles son sus análisis y reflexiones frente a este tema? ¿Qué argumentos podríamos sacar? Correcto, correcto. Eso es el tema, clases sociales. ¿Sí? ¿Y cuál sería la posición de esa persona que está diciendo eso? Ese aforismo. Plantea la desigualdad. Es la posición de una persona a la que le trataba trabajar todos los días, Bien. Entonces, desde quien lo habla es una persona que seguramente trabaja, es trabajadora, suda precisamente, pero no en el sauna, ¿no? Trabaja y suda. Miren ahí esas dos categorías, esas dos palabras. ¿Ustedes se acuerdan que cuando expulsaron a Adán y Eva del paraíso, le dijeron a Adán y ahora tendrás que cosechar los alimentos con el sudor de tu boca y tu mujer tendrás dolores de parto? Y bueno, fueron sentencias así duras. Y como que la sentencia al hombre fue esta, trabajar, ¿cierto? Y se vio reflejada en el sudor, simbólico que implica el trabajar. Y que ahora hablen de un invento que es el sauna, que por sí, dentro de la concepción y de quien dice esto, podríamos categorizarlo como si fuera un lugar de privilegio. Aquí, Isabela dice, a los ricos les gusta mucho una cosa para Okay. Valentina dice, los ricos no se esfuerzan lo suficiente para lograr sus y pues hay ricos que no son correctos. Las demás personas que son no, que los ricos prácticamente lo tienen todo, Ok, listo, bien, bien. Y son posturas, pues, armónicas. Yo en otras clases he tenido posturas todas radicales, como que es que el pobre es pobre porque quiere, por ejemplo. Que el rico, pues, es rico porque, pues, tuvo sus méritos y que es algo, pues, totalmente intrínseco que conviene y beneficia a la familia debido a que
su ingenio y su creatividad le permite pues darse la posibilidad de ser rico, ¿no? Y no sé, es muy polémico el asunto que yo les decía a los chicos, pero miren, yo quiero ser rico y miren mis condiciones. Entonces creen que sí. Aparte yo no, o sea, yo soy profe, pero me toca hacer otras cosas más que sí, yo, no me alcanza la plata. Sí. Entonces yo decía como que a ese argumento de que el pobre es pobre porque quiere, porque también decían argumentos como que, no, tú le das 3 millones de pesos a un pobre y se compra un televisor y un celular, ¿sí? Y le das 3 millones de pesos a un rico y llega con 6, ¿no? Entonces son argumentos que tienen un peso, que son sólidos, pero que uno tiene que aprender a contraargumentar, porque en muchos casos también pueden ser, ¿qué? Falacias. Borré otra vez esto de falacias. Entonces, a partir de ahí uno dice como que, uy, el pensamiento está muy sectorizado, muy dividido, ¿sí? Yo no sé qué ustedes qué piensan frente a esto que estamos hablando, pero miren que de una frase sale una cantidad de cosas para hablar, de temáticas, clases sociales, el trabajo, el sudor, el rico, si es que el que nace de cuna de oro es, pues, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan, no? De que el que nace pobre muere pobre, o al contrario, el que nace pobre en esta sociedad capitalista tiene la posibilidad de surgir, o están de acuerdo más bien con un Estado paternalista que garantiza las necesidades básicas de las personas y que, pues, a esa pobreza sea como que un objetivo político? La pobreza mental. La pobreza es mental, sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Claro, porque no, o sea, hay personas que son muy brillantes, son muy pepas y no tienen las condiciones para salir, para surgir, para, o sea, O sea, sí puede que también uno considera pobre, pero la condición, la situación, el contexto, claro, cambia por más de que yo me sienta rica mentalmente. exacto, sí, eso no. Bueno, igual eso es naturable, ¿no? De argumentos y otras personas debaten. Exactamente, pero lo importante es defender es mi posición, porque seguramente se van a encontrar con otras posiciones que son distintas a la suya, ¿listo? Entonces, chicos, espero que esta clase les haya sido de su interés, les haya agradado, hayan estado activos participando, ¿sí? Les haya quedado un poco más claro el tema del ensayo, ¿listo? Y nada, nos vemos entonces mañana. Muchas gracias a ustedes por su atención, por su participación. Gracias a ti, Valentina. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao.